Listo. Ahora sí estamos en la preparación de la muestra. Entonces, cuando se labra la muestra tienen que cuidar que no pierda su contenido de agua, porque ya vimos que cada contenido de agua que tenga la muestra, su resistencia va a ser diferente. Entonces, lo que queremos es evaluar las condiciones de tal manera que sean muy similares a las condiciones de campo. ¿Sale? Bueno, ya que tenemos nuestro cilindro, ahora vamos a ver. Bueno, esta muestra está muy fea, ¿eh? Está como hexagonal o algo así. Debería estar más redondita. Pero bueno, vamos a medirla y vamos a cabecearla. Se llama cabecearla con la ayuda de una base que nosotros sepamos que está súper derecha. Esto lo pueden hacer o comprar. Y entonces nada más cortamos la orillita de nuestra probeta para cuidar que esté bien nivelada, bien derechita. De tal manera que pues nos queden las dimensiones, que no se pase de los 9 y que no quede tampoco tan cortita. Bueno, después vamos a medirla, su diámetro, su altura, y el diámetro lo vamos a ir midiendo. Vamos a tomar un diámetro superior, un diámetro medio y un diámetro inferior para corroborar que nuestra probeta esté bien derechita. Pero puede variar en 1 milímetro, medio milímetro, pero no más. Bueno, ahora lo que sigue es colocarla en nuestro marco. En este caso, este marco ya tiene una cámara. Esta es una cámara triaxial que no se va a utilizar por el momento. Si no le aplicamos presión a la cámara, pues podemos hacer con presión simple. Entonces, este es el anillo de carga con su deformímetro. Por aquí vamos a colocar el otro deformímetro para medir la deformación. Y este equipo está automatizado de tal manera que nosotros podemos, aquí hay un tablero, aquí se logra ver, y nosotros podemos aplicar la velocidad de deformación que nosotros queramos. Entonces, la velocidad de deformación tiene que ser del 1% por minuto. Entonces, si mi probeta mide 9 centímetros, ¿cuánto sería el 1% de deformación? ¿Cuánto sería? 0.09, ¿no? Milímetros. Bueno, entonces eso yo lo voy a poner 0.09 milímetros por minuto. Y dice, en caso de ser muy rígida la probeta, se ajusta de tal forma que la prueba dure entre 10 y 20 minutos. Entonces voy a hacer primero esa prueba. Y si mi prueba es muy larga, pues entonces voy a aumentar mi velocidad de deformación. Ahora que sea de 0.1, de 0, no sé, de 1 milímetro, ¿sí? Dependiendo. Bueno, entonces, al momento de colocar nuestra muestra, pues hay que tener mucho cuidado porque hay muestras súper delicadas que solo con mirarlas ya las estás rompiendo. Entonces aquí se ve cómo está la piedra porosa, las piedras porosas, el cabezal, el pedestal, el vástago y ya. De esta prueba vamos a ir midiendo entonces las lecturas de este deformímetro que va a representar la carga y las lecturas de este deformímetro. Hay equipos que ya te lo dan automáticamente y que te dibujan una gráfica bien bonita, pero la mayoría tienes que estar anotándolos. Entonces, un laboratorista anota este dato y otro laboratorista anota este otro dato. También dice que, como ya les mencionaba, hay diferentes tipos de falla. Entonces, si ocurre, este tipo de falla es una falla frágil, pero si
vemos que nuestra probeta se está deformando y nunca llega a esto, entonces se dice que tiene una falla plástica, falló por plasticidad, porque ya está demasiado deformada y no se agrieta ni nada. Entonces, cuando nuestra deformación llega al 20% de la altura de la probeta, entonces se para la prueba y se dice que ya está fallada por plasticidad. ¿Sí? Entonces, ahora, por favor, vayan abriendo un Excel que dice actividad compresión simple, que le subí en la plataforma, por favor. Ahora, también otro punto importante que se me olvidó mencionarles, ¿por qué la prueba se tiene que parar a los 10 o 20 minutos? Porque si nosotros dejamos que la prueba siga hasta 40, 50 minutos, entonces empezamos a tener pérdidas de humedad y entonces las condiciones que estamos ensayando ya no van a ser las condiciones iniciales que nosotros queremos tomar. Entonces siempre es importante que tomemos un contenido de agua cuando estamos labrando la probeta, que es el contenido de agua inicial, o sea, todo lo que se vaya cayendo de lo que vamos labrando o las piezas que nos sobraron. En esas piezas les sacamos contenido de agua y también al final de la prueba sacamos otro contenido de agua para ver cuál fue la diferencia entre contenidos de agua. Por eso les digo que es muy importante mantener siempre humectada la probeta, pero no le vamos a echar agua tampoco porque también se puede tomar más agua de lo debido. Entonces agarramos una franelita húmeda y todo el tiempo vamos cuidando que no pierda humedad. Entonces, además de ir midiendo la lectura del anillo y del deformímetro, tenemos que hacer un croquis de la probeta de tal manera que nosotros conozcamos este ángulo de falla, de ver cómo falló. También les digo, tienen que determinar el contenido de agua al inicio y al final de la prueba. Okay, y vamos a dibujar también la curva de esfuerzo-deformación. Pero primero pues vamos a calcular el esfuerzo y la deformación. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces, ¿ya todos tienen su Excel? Chicos. Bueno, a ver, entonces dijimos que esto ya lo vimos, ¿no? Así es. Bien. Bueno, también mencioné que si la probeta no falla de manera frágil y llegamos a una deformación de 20%, se considera que la falla ahora va a ser plástica. Entonces, llegando a un 20% de la deformación, si mi probeta no ha fallado, suspendemos la prueba. Porque ya falló por plasticidad. ¿Sale? Y bueno, lo que les estaba diciendo, no sé si alcanzaron a escuchar, pero otra vez se lo repito. Es que es muy importante conocer el contenido de agua al inicio de hacer nuestra prueba y al final, para ver si tenemos pérdida de humedad. Sí, porque ustedes saben, ya las mencioné, que las condiciones de falla cambian dependiendo del grado de saturación que tenga nuestra muestra. Ya lo vimos en una tablita, cómo estaba la resistencia al esfuerzo, a la compresión simple, perdón, variando con el grado de saturación. Entonces, vamos a determinar un contenido de agua cuando estemos labrando la probeta y que tengamos como material que nos sobre. De ese material vamos a sacar contenido de agua. Acuérdense, es recomendable siempre sacar 2 contenidos de agua. En todas las pruebas hacer doble. Y
también cuando fallemos la probeta, al final del ensayo, vamos a determinar otro contenido de agua. Aquí podemos pues meter al horno toda la probeta porque ya no nos va a servir. ¿Qué más? Ajá. Bueno, también hay que anotar, es importante anotar el tipo de falla que vamos a tener. Eso pues lo vamos también a anotar en nuestro formato de laboratorio que tengamos. Entonces miren, aquí se ven más los controles. Aquí este que dice Speed Control, aquí le ponemos la velocidad de formación que queramos. Y aquí es cuando vamos a iniciar. Aquí dice Up and Down. Aquí subes o bajas el marco. Aquí tiene como un dispositivo de gato neumático que sube y baja. Entonces va a subir y bajar dependiendo de la velocidad que nosotros pongamos. Bueno, pero hay equipos todavía más automatizados. Pero bueno, ahorita se los voy a mencionar. Entonces, tenemos que hacer un croquis de la probeta, de la falla de la probeta. Tenemos que determinar el contenido de agua inicial y final. Bueno, aquí dice, si la probeta no es homogénea, el contenido de agua deberá determinarse solamente con un suelo tomado en la zona de falla. Yo recomiendo que sea todo el suelo. Y vamos a dibujar la curva esfuerzo de formación. Pero primero pues vamos a calcular el esfuerzo de la deformación, ¿verdad? Entonces, les estaba diciendo que por favor vayan abriendo un Excel que les subí, que se llama actividad compresión simple, por favor. Yo voy a abrir el mío aquí. Entonces, de esta prueba hay que hacer al menos 3 determinaciones. 2 nos tienen que quedar parecidas o iguales para que podamos tener la certeza que hicimos bien la prueba. Entonces, aquí voy a ir haciendo esto con ustedes. Entonces, en los datos de la muestra, pues tiene que ir el diámetro promedio, que ya lo sacamos de las 3 mediciones que hicimos, el área, la altura de la probeta, el volumen, su peso, y pues conociendo su peso y su volumen podemos conocer el peso volumétrico. También tiene aquí el contenido de agua. Aquí sería bueno poner contenido de agua inicial y contenido de agua final. Con el contenido de agua y el peso volumétrico podemos determinar su peso volumétrico seco. Aparte, pues ya saben, ¿no? Tiene que decir el proyecto, la localización, la descripción, la fecha, quién lo realizó, quién lo revisó, qué día, a qué hora, todo, ¿sale? Ahora aquí esta LRC es la constante de carga del anillo, que es lo que les comentaba. Por cada unidad que nosotros medimos en el deformímetro, va a aplicar en realidad 0.6 kilogramos. Entonces, si mi anillo está marcando 1, en realidad va a estar marcando 0.6 kilogramos. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen aquí el tiempo en segundos y el deformímetro de carga, y la deformación de la muestra. Estos 3 datos los tienen que tener, ¿cierto? En su actividad. ¿Sí los tienen? ¿Ya pudieron abrirla? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ok. Lo primero que vamos a calcular, entonces, este deformímetro de carga es con el anillo. Esta deformación de la muestra es con mi otro deformímetro, el que tenemos externo. Si no empezamos esta deformación en 0, entonces tenemos que corregirla, como lo hacíamos en la práctica de consolidación, ¿se acuerdan? Que en la práctica de consolidación empezábamos con una deformación de 10 o no sé. Entonces, si no tienen su deformímetro en ceros, si no pasa nada, o sea, pueden empezar con el deformímetro marcando 10 o marcando 11, lo que quieran. Pero hay que corregirlo para que empecemos en ceros. Bueno, aquí sí empezamos en 0. Entonces, vamos a calcular la deformación unitaria como la deformación de la muestra sobre la altura de la muestra.
Entonces, váyanlo por favor haciendo. Aquí hay que transformar a milímetros o a centímetros, dependiendo de las unidades que ustedes quieran manejar. Ustedes pueden modificar el formato de tal manera que le entiendan, para que le entiendan mejor. Cada quien entiende mejor de diferente manera. Después vamos a sacar el área CF, que va a indicar una corrección que vamos a hacer del área, porque al momento de estar aplicando la carga, pues el área se va a ir deformando. ¿Están de acuerdo? Va a ir creciendo. Entonces, para sacar esta área corregida, primero vamos a sacar un área CF, que es 1 menos la deformación unitaria. Si voy muy rápido o no les sale algo, por favor me dicen. Pero aquí donde dice deformación unitaria no está en milímetros, está así. No tiene unidades. Porque es una unidad de longitud sobre otra unidad de longitud, entonces es adimensional. ¿Sale? Esto pues tampoco tiene dimensiones. Esto es para hacer una corrección nada más. Y entonces el área corregida va a ser igual a el área inicial sobre el área CF que calculamos. Ya. Ahora aquí la carga aplicada la voy a poner en kilogramos para que se entienda mejor. Y va a ser igual al deformímetro de carga por la constante de carga del anillo. O sea, si tenemos 10 unidades, entonces representa 60 kilogramos. Y el esfuerzo, pues ya saben que es carga sobre área. ¿Todos vamos igual hasta ahí? ¿El área CF cómo es? Es 1 menos la deformación unitaria. Ok, gracias. La carga aplicada, ¿cómo era? Perdón. La carga aplicada es el deformímetro de carga en unidades, las unidades del deformímetro de carga por la constante de carga del anillo. Aquí está. Y el esfuerzo es carga entre el área corregida. El esfuerzo. ¿Cómo era, perdón? El esfuerzo es la carga sobre el área corregida. Cualquier esfuerzo es carga entre área, acuérdense. Sí.
Entonces, si nosotros graficamos esfuerzo en Y y deformación unitaria en X, nos queda de esta manera. Podemos obtener la curva esfuerzo-deformación. Esta curva nos ayuda a determinar cuál va a ser mi esfuerzo máximo de rotura y también nos va a ayudar a determinar el módulo de elasticidad. ¿Se acuerdan que ya hablamos alguna vez del módulo de elasticidad? Que representa la pendiente de la parte elástica, de comportamiento elástico de nuestro material. Entonces, entre mayor sea ese valor, pues vamos a tener un mayor comportamiento elástico. Ahora, aquí realmente el esfuerzo máximo de 4 kilogramos centímetro cuadrado, pues es súper bajo. Entonces, ¿cómo determinamos este módulo de elasticidad? Cuando tenemos una pendiente así uniforme, nosotros podemos determinar el módulo de elasticidad al 50%. Tomar el 50% de mi carga máxima, que en este caso sería 2, ¿no? Entonces nos colocamos en el 2. Y en este punto hacemos esfuerzo contra deformación y ese va a ser mi módulo de elasticidad. Entonces, módulo de elasticidad. Tomaríamos 2 entre su deformación correspondiente, que es 0.1. A ver. Entonces, el módulo de elasticidad sería ¿qué sale así? %. En kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sale? Entonces, mi módulo de elasticidad del 50% tiene un valor de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También podemos sacar el módulo de elasticidad tangente, que es el módulo de elasticidad inicial, que es esta curvatura de aquí. Pero ese es el caso cuando tengamos... Hay veces en que nuestro esfuerzo comienza aquí y después tiene otra pendiente y se sigue. Es cuando tenemos más deformación plástica. Entonces tenemos el módulo de elasticidad al 50% y el módulo tangente. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya tenemos la gráfica de esfuerzo de formación. Sí, ya tenemos, bueno, yo ya tengo la gráfica. Ok. Ahora,
Vamos a calcular ahora el círculo de Moore. Entonces, para que quede de esta manera, vamos a graficar literalmente un círculo. Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí el ángulo que queremos, que va de 0 hasta 180, ¿cierto? Luego este ángulo lo vamos a transformar en radianes. Por favor, váyanlo haciendo para que todos vayamos igual. Ya tenemos el ángulo en radianes. Ahora vamos a calcular el esfuerzo normal. Permítanme. Mi esfuerzo normal va a ser... bueno, primero tenemos que calcular, la cohesión. Aquí entonces la resistencia a la compresión simple va a ser 4, ¿sí? 4 kilogramos centímetro cuadrado. A ver, ¿dónde está? Tenemos kilogramos centímetro cuadrado. Ya está. 4 kilogramos centímetro cuadrado. Tenemos de nuestra resistencia máxima. Y la cohesión va a ser igual a la resistencia a la compresión simple sobre 2. Vamos a ver. Aquí nada más estoy arreglando la gráfica, ¿eh? A ver. ¿Sí? Ya está. Listo. Entonces tenemos la resistencia a la compresión que es 4. Y la cohesión que es 2, que es la resistencia a la compresión simple entre 2. ¿Sale? Entonces ahora sí, vamos a calcular nuestros esfuerzos. Mi eje X va a ser los esfuerzos normales. Ok, es que este es esto.
Sí, es que creo que los kilogramos centímetro cuadrado se entienden mejor. Bueno, ya ustedes le dan formato después. Ok, entonces tenemos ya la resistencia a la compresión simple, la cohesión aparente, y nos vamos ahora sí a calcular nuestros valores correspondientes de esfuerzo normal. Vamos a calcularlo de esta manera. Va a ser la cohesión más la cohesión por el coseno del ángulo en radianes. Ay, perdón, se los quité, ¿verdad? Cohesión más cohesión por coseno del ángulo en radianes. Ya tenemos esfuerzo normal todos. Ahora vamos con esfuerzo cortante. Va a ser igual a cohesión por el seno del ángulo en radianes. ¿Ya está? ¿Cómo van, chicos? ¿Puedo continuar? ¿Siguen ahí? Ah, sí. ¿Cómo? A ver, vamos a esperarlos un segundo. Esto de aquí no le hagan caso. Esto es para dibujar las intersecciones, estas dos que están aquí. Esta es C. Y esta es la de Q. ¿Ya terminaron? ¿Sí les quedó igual? Sí. Yo le estoy haciendo de nuevo, es que se me apagó mi computadora y se borró el archivo que ya tenía avanzado. Bueno, no te preocupes. ¿Tienes alguna duda en las fórmulas para que las anotes y lo puedas No, hacer? de hecho estoy poniendo atención a lo que es el círculo de Moore, porque al principio sí supe que se hizo. Ok, voy a repetir el círculo de Moore, así rápidamente. Por favor. Y si puedes, toma notas ahí en tu libreta y ya después lo haces con calma, ¿sale? Para que continuemos. Gracias. Gracias. Ok, entonces vamos a anotar el ángulo que queremos graficar de 0 hasta 180, ¿no? Porque es solo la mitad. Vamos a transformar ese ángulo en radianes. Luego vamos a calcular el esfuerzo normal con esta fórmula que es cohesión más cohesión por coseno del ángulo en radianes.
primero tenemos que calcular estos dos, que es la resistencia a la compresión simple, la sacamos de la gráfica esfuerzo de formación, va a ser la resistencia máxima, corresponde a 4. Y la cuestión es la resistencia a la compresión simple entre 2, ¿sale? Entonces primero estos dos valores, ya después lo del ángulo en radianes y el esfuerzo normal, que es sigma. Sigma es el esfuerzo normal. Todo está en kilogramos centímetro cuadrado, que son las unidades que estamos utilizando ahorita. Entonces, cohesión más cohesión por coseno del ángulo en radianes, ¿sale? Ahora vamos con tau, que es el esfuerzo cortante, que es cohesión por el seno del ángulo en radianes. Y ya está. Con estos datos, tú graficas aquí, en Y graficas el esfuerzo cortante y en X sigma, el esfuerzo normal. Y entonces aquí te tiene que aparecer la cohesión, que es mi punto máximo del círculo, y la resistencia a la compresión simple tiene que aparecer en los esfuerzos normales, que es es igual que este. ¿Sale? Bueno, entonces eso es lo que se haría. Ya tenemos entonces la resistencia a la compresión simple, la cohesión aparente y el módulo de elasticidad. Recuerden, estos parámetros son indicativos solo para esta prueba. No quiere decir que represente las condiciones reales. Bueno, de cualquier forma, aquí en la presentación está la secuencia de los cálculos. Está la secuencia de los cálculos menos lo del círculo de Moore. Bueno, entonces, nosotros conociendo la resistencia a la compresión simple, perdón, ya. Entonces es una referencia para saber cuál es la consistencia de nuestro suelo. Por ejemplo, nosotros nos quedó de 4. Entonces de 2 a 4 kilogramos centímetro cuadrado tiene una consistencia muy rígida. Es como cuando hacemos la prueba de penetración estándar, que sacamos el número de golpes y eso lo correlacionamos con la resistencia de la compresión simple también. Entonces esta es una correlación. Afortunadamente pues ya hay muchos estudios acerca de cómo se correlaciona esta resistencia a la compresión simple con otros elementos. Bueno, ahora sí vamos a las pruebas triaxiales. Entonces, estas pruebas sí son más representativas de las condiciones reales del terreno. Ahora sí vamos a poder obtener los parámetros de resistencia al corte ahora sí, con diferentes tipos de pruebas triaxiales. Tenemos 3 tipos de pruebas triaxiales. Tenemos la prueba tipo UU, la prueba tipo CU y la prueba tipo CD. La primera letra corresponde a una primera etapa. Tenemos 2 etapas en las pruebas. Una de consolidación y una de falla. Entonces, esta UU representa un consolidated y un drained. No consolidada, no drenada. Y aquí es consolidación
y no drenada. Consolidada y no drenada. Y aquí, consolidada y drenada. Entonces, en las pruebas triaxiales vamos a tener dos etapas. ¿Cuál es la mejor prueba o qué prueba nos da mejores resultados? Las tres pruebas son buenas. Lo que tenemos que conocer aquí es cuál va a ser mi estado de esfuerzos en el campo. Y con eso nosotros vamos a definir qué tipo de prueba va a satisfacer mejor nuestras condiciones. La prueba UU, o también llamada prueba rápida no consolidada no drenada, en esta prueba únicamente ponemos nuestra muestra en la cámara triaxial, le aplicamos esfuerzos de confinamiento y le aplicamos un esfuerzo de falla, igual que en la compresión simple, una velocidad de deformación o a carga controlada. Y ya. Entonces, es una prueba rápida porque representa una aplicación de carga rápida. Este tipo de prueba es importante para conocer las condiciones en el momento de la construcción, por ejemplo. Cuando nosotros vamos a construir de una manera muy rápida, de tal manera que no le dé tiempo al suelo de producir cambios en sus relaciones de vacíos internos, bueno, en sus relaciones de vacíos internos, en su contenido de agua y en todos los elementos internos que tenga el suelo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura ya prefabricada y llegamos y la aplicamos en el terreno, entonces este tipo de condición de esfuerzo va a ser representada por este tipo de muestra, de prueba. Ahora, si yo quiero conocer después, entonces aquí el suelo va a estar trabajando en esfuerzos totales. La resistencia del suelo va a estar trabajando en esfuerzos totales. O sea, agua y suelo van a estar trabajando de la misma manera. Después, como ustedes saben, sobre todo en suelos finos, con el paso del tiempo, va a ir expulsando agua y se va a ir produciendo una consolidación. Entonces, con el paso del tiempo, nosotros vamos a tener solamente la estructura del suelo, la estructura ya no va a estar soportada por el agua y el suelo, solo por el suelo. Entonces, esos son los esfuerzos efectivos. Los esfuerzos que son tomados únicamente por la estructura del suelo se le llaman esfuerzos efectivos. Entonces, ahora sí sería útil utilizar esta prueba, en donde en la primera etapa vamos a saturar la muestra y consolidarla. ¿A qué esfuerzo lo vamos a consolidar? Pues eso depende del esfuerzo de preconsolidación que tengamos en el suelo. Acuérdense que ya hablamos del esfuerzo de preconsolidación, que es el esfuerzo máximo al cual ha estado sometido el suelo a lo largo de su historia. Entonces, la consolidación va a llegar hasta tener nuestro esfuerzo de preconsolidación del suelo. Después, vamos a provocar una falla en el suelo con una carga aplicada, pero no le vamos a dar tiempo al suelo de que expulse el agua, porque acuérdense que ya está saturada la muestra, ¿no? Entonces, esta presión que se va a ir generando debido al agua y debido a la carga aplicada, la vamos a poder medir con la ayuda de una bureta o con algún sensor de presión. Entonces, nosotros al finalizar vamos a conocer los esfuerzos totales y como conocemos la presión del agua, entonces restando los esfuerzos totales menos la presión del agua,
vamos a obtener los esfuerzos efectivos. Entonces, esta prueba realmente es muy completa porque podemos conocer nuestros parámetros de resistencia en términos de esfuerzos totales y en términos de esfuerzos efectivos. La prueba UU solo conoceríamos los parámetros de resistencia en términos de esfuerzos totales. Y es obvio que la resistencia del suelo va a ser mayor cuando tenemos la ayuda del agua para soportar esa carga, ¿no? Entonces, los parámetros de resistencia en esfuerzos totales son mayores que en esfuerzos efectivos. Ahora, la prueba CD, vamos a tener también una etapa de saturación y de consolidación, pero además, en la etapa de falla vamos a poder permitir el drenaje. Aquí en la CU no permitíamos el drenaje y entonces se generaban aquí presiones internas de agua y las medíamos. Ahora vamos a consolidar y vamos a drenar, o sea, aquí ya vamos a dejar que el suelo vaya expulsando el agua. También se van a generar presiones, porque el agua no se sale así inmediatamente. Entonces, los esfuerzos que calculemos, los parámetros de resistencia, más bien que calculemos de esta prueba, van a ser los parámetros en términos de esfuerzos efectivos, porque ya no vamos a tener el agua que esté soportando el peso, va a ser únicamente la estructura del suelo. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, esta prueba CD representa condiciones a muy largo plazo, cuando ya hay consolidación y drenaje. Y estas pruebas van a ir aumentando su tiempo. Es por eso que cuando no es necesario que calculemos los esfuerzos efectivos, los parámetros de resistencia en términos de esfuerzos efectivos, hacen mucho la prueba U porque es mucho más rápida y pues obviamente más barata. Entonces esta prueba UU la puedes realizar en un día porque no necesitas esperar que se consolide el suelo ni nada. La prueba CU es más tardada porque tienes que consolidar y esa consolidación pues depende del esfuerzo de preconsolidación, pero normalmente te lleva como 3 días en lo que aplicas una carga, le aplicas otra carga, así como la prueba de consolidación. Solo que no haces toda la consolidación, solo hasta donde tú vayas a necesitarlo. Y ya en el momento de falla sí es en un día, porque no necesitamos estar esperando a que salga el agua ni nada. Entonces esta prueba puede durar aproximadamente una semana. Y esta prueba ya puede durar más semanas o meses. Porque primero tenemos que consolidar y después tenemos que... no podemos aplicar la carga con la misma velocidad que las otras dos porque tenemos que esperar a que el agua se vaya disipando. O sea, a que la carga no vaya a ser tomada. Si la aplicamos muy rápido, el agua no se va a poder salir y va a ser la carga va a ser tomada por el agua y el suelo. Entonces lo que queremos es que solo sea tomada por el suelo. Entonces la velocidad de aplicación de carga va a ser muy lenta y tenemos que ir esperando hasta que salga el agua. Con la bureta podemos ir midiéndolo. ¿Sale? Entonces, ninguna de estas pruebas es equivocada, más bien tienen ustedes que elegir la que su proyecto les demande. ¿Sale? Pero a mi parecer, la más completa es la CU, porque podemos tener esfuerzos totales, los parámetros en esfuerzos totales y en esfuerzos efectivos. Bueno, entonces el material que se ocupa y el equipo es el mismo para los 3 tipos de prueba. Lo único que va a cambiar es la etapa de saturación y la etapa de falla. Entonces necesitamos una máquina de compresión, una cámara triaxial, un labrador de muestras, muy parecido a lo que teníamos en la de compresión simple. Entonces ahora tenemos que, les voy a explicar
un poco de las tres al mismo tiempo. Entonces, para todas las tres tipos de prueba, tenemos que proteger nuestro suelo porque ahora vamos a aplicarle agua a la cámara internamente. Entonces, cuando le aplicamos agua, pues si esa agua está en contacto con el suelo directamente, pues el suelo se puede saturar o puede cambiar su contenido de agua. Entonces, este molde es un tubo partido que tiene su abrazadera y le conectamos un vacío para que se haga succión y pueda la membrana, esta es una membrana, pueda la membrana pegarse al tubo. Entonces ponemos la membrana dentro, la doblamos, le aplicamos el vacío y entonces la membrana se queda pegada al tubo. Antes de eso vamos a colocar estos aros sellos que nos van a permitir sellar bien la muestra de tal manera que no entre agua. Entonces, ya que tenemos nuestro molde, colocamos la prueba en nuestra cámara, después colocamos el molde, quitamos el vacío y colocamos la membrana de esta manera, de tal manera que quede sosteniendo parte del cabezal y del pedestal. También vamos a colocar los aros sellos sin dañar la muestra para que quede bien sellada. Entonces colocamos todos nuestros instrumentos, la cámara, la sellamos bien y aquí va a tener, aquí abajo va a tener un cable de alimentación, entonces vamos a ir llenándola de agua. Se va a llenar de agua hasta cubrir toda la muestra, aproximadamente hasta donde está el aro sello, aquí. Entonces, ya que lo cubrimos de agua, vamos a aplicarle una presión de aire. Entonces, por aquí arribita vamos a conectar una manguera que esté conectada a un compresor que nos dé una presión. Entonces, depende de cuánta presión querramos provocarle a nuestro suelo. Entonces, esa presión va a ser o va a representar las presiones laterales a las que está sometido, bueno, a las presiones a las que está sometido nuestro suelo. Esa es la presión de confinamiento. La presión de confinamiento se denomina como sigma 3 o presión de confinamiento, también pueden encontrarla de esta manera. Entonces, este esfuerzo va a representar el estado de esfuerzos al que está sometido el suelo en campo. No es lo mismo que ustedes obtengan un suelo a 1 metro, a 3 metros, a 5 metros o a 20 metros, ¿no? A 20 metros está sometido a una presión muy fuerte. Entonces, ¿cuál sería la presión de confinamiento que nosotros tomaríamos? Bueno, va a depender de la profundidad a la que esté nuestro suelo. Pero normalmente para que nosotros evaluemos como muchas profundidades, se toman los valores de 0.5, de 1 y de 1.5 kilogramos centímetro cuadrado de esfuerzo de confinamiento. Estos tres valores cubren bastante rango de profundidad. Entonces normalmente se hacen tres pruebas, una a 0.5 de confinamiento, otra a 1 y otra a 1.5 kilogramos centímetro cuadrado de presión de confinamiento, sigma 3. Bueno, ya que le metimos la presión de confinamiento, si nosotros hiciéramos una prueba rápida, entonces simplemente tendríamos que aplicar la carga e ir midiendo la deformación y el esfuerzo. Este esfuerzo de aquí va a ser nuestra carga aplicada y nuestro esfuerzo mayor. Este es el esfuerzo menor y el esfuerzo mayor va a ser igual a la carga más la presión de confinamiento que ya tenemos aplicada verticalmente.
Este es igual a sigma 1, que es el esfuerzo principal mayor o el esfuerzo de aplicación de la carga. Entonces, si nosotros tuviéramos una prueba rápida, pues simplemente aplicamos la carga, medimos y ya está, ¿no? Ahora, si nosotros tuviésemos que hacer una prueba tipo CU, lo que vamos a hacer es, si nuestra primera prueba es una presión de confinamiento de 0.5, entonces vamos a meter aquí una presión de confinamiento menor. Y vamos a aplicarle una carga. E ir incrementando tanto este como este hasta llegar a 0.5. De esta manera vamos a ir consolidando la muestra. Entonces primero vamos a dejarla con una carga muy pequeña. Llegamos al día siguiente y le aumentamos, y llegamos al día siguiente y le aumentamos hasta llegar a nuestra carga y a nuestra consolidación. Entonces ya, ahora sí, ya que tenemos nuestra consolidación y nuestra saturación primero, perdón, y después nuestra consolidación. La saturación se logra, hay un tubito aquí que se mete por abajo, que va conectado a la muestra, a la base de la muestra, donde le vamos a aplicar agua a una presión de saturación, una presión muy pequeña también. Entonces, de esta manera vamos metiéndole agua para saturarla. Primero hay que saturarla y después hay que consolidarla. Porque acuérdense que la teoría de consolidación aplica para suelos saturados. Bueno, entonces después de saturar, consolidar, la falla es en un día. Ese es en la consolidada drenada. ¿Sale? ¿Alguna duda o comentario hasta ahora? ¿Sí me están entendiendo? Sí, bueno. Ok. Bueno, seguimos. Estas son unas cámaras especiales que, bueno, esta no. Esta es más común, pero esta cámara está completamente automatizada. No tiene, si se dan cuenta, no tiene el anillo de carga. Podemos hacerlo de esta manera o podemos hacerlo de manera manual. Entonces, esta cámara ya tiene aquí arriba un sensor de desplazamiento. Aquí tiene para la aplicación de la carga un sistema de control. Y aquí abajo tiene una celda de carga sumergible. También tiene sensores para medir la presión de poro. Estos son los sensores para medir la presión de poro, para medir la saturación y todo lo demás. Entonces todo esto ya está conectado a una computadora que te va indicando todos los datos y tú le vas poniendo en la computadora qué velocidad de falla quieres o qué saturación quieres, todo. Pero bueno, pues para saber si... Pero las máquinas pues también se descomponen. Y créanme, se descomponen muy, muy seguido. Entonces hay que saber hacer bien la prueba para saber si nuestra máquina está funcionando correctamente. Esta otra de aquí es una cámara especial que está en el Instituto de Ingeniería. Se le llama cámara de alambres y se diseñó cuando estaban diseñando unas presas para jales. Y los jales son un material muy inestable. Entonces, son muy, muy, muy poco resistentes. Entonces, cuando les ponían el vástago pues crea una fricción, ¿no? Aquí adentro, a la hora de deslizarse. Entonces, cuando le colocaban la carga, pues se desbarataba la muestra. Entonces, para quitar esta fricción del vástago, colocaron estos alambres y entonces la carga se está deslizando por estos alambres, ya no existe fricción en el sistema. Aquí abajo tenemos un actuador que va a medir. Esta basecita es como la que tenía el anillo, la cámara del anillo de carga.
Entonces se va subiendo a nuestra velocidad de formación que nosotros coloquemos y va a ir aplicando la carga deseada. También tiene sus líneas de saturación, sus sensores, su celda de carga. Por aquí abajo está el sensor de desplazamiento, un LVDT, y todo ya está automatizado y conectado a la cámara, así como lo ven. Bueno, entonces después de que nosotros determinemos nuestra velocidad de formación y todo eso, pues tenemos de igual manera que registrar la carga, la falla, tenemos que registrar el contenido de agua inicial y final. Esta es una foto del desecador que les mencionaba. Es un recipiente de vidrio con arena sílica aquí abajo y aquí colocan las muestras para que no genere humedad en el ambiente cuando estén muy calientes. Bueno, entonces ahora sí vamos a los cálculos. Por favor, abran su Excel que dice actividad UU. Y los cálculos van a ser un poco parecidos a los de compresión simple, pero pues ahora ya estamos tomando en cuenta una presión lateral también. Entonces, tenemos aquí nuestro libro y vamos a tener tres presiones de confinamiento diferentes, 0.5, 1 y 1.5. Estamos trabajando kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, ahora aquí tienen la fecha, la altura, el DT es el cambio de tiempo en milímetro por minuto, la altura inicial, el diámetro inicial, la presión de confinamiento, la altura inicial, el volumen inicial, módulo de Young, bueno, eso ahorita lo vamos a calcular, y el esfuerzo mayor. Entonces, ustedes en sus datos van a tener desplazamiento y carga. ¿Ya todos tienen su Excel? Ya lo descargué. Muy bien. Ok, entonces, ya sea que tengan como una composición como la que vimos anteriormente, en donde van a tener la lectura del anillo, del deformímetro del anillo, o ya tengan directamente el desplazamiento y la carga. Si tienen equipos automatizados, ya les va a dar directo el desplazamiento y la carga. ¿Sale? Entonces, vamos a calcular la deformación unitaria. Aquí dijimos que no son milímetros. Y va a ser igual. A ver, ¿dónde estamos? Ajá. Va a ser el desplazamiento, ya sea que lo quieran poner todo en centímetros o todo en milímetros. Aquí la altura y el desplazamiento están en centímetros. Serían centímetro cuadrado y centímetro cuadrado. Entonces la deformación unitaria, y aquí también está mal, ¿eh? Aquí este es el diámetro y esta es la altura, con razón. Se veía raro. Bueno, entonces va a ser igual que como lo calculamos en compresión simple. Va a ser el desplazamiento o la deformación en milímetros que tengamos sobre la altura inicial. En unidades obviamente iguales para que les quede el resultado. Entonces esa deformación unitaria, esa fórmula la vamos a recorrer para todos.
Luego vamos a tener el área corregida. Si quieren hacer, si quieren calcular primero AF, o hacerlo directamente, está bien. AF es igual a 1 menos de deformación unitaria. Entonces, el área corregida es el área inicial sobre AF. Entonces, es el área inicial sobre 1 menos la deformación unitaria. ¿Nos quedamos? Estaba explicando sobre la deformación. Ok. Entonces, la deformación unitaria es la deformación que tenemos medida o desplazamiento entre la altura inicial en unidades iguales. Esto está en centímetros. Les decía que estos estaban al revés. Creo que D0 está aquí abajo y H0 arriba. Hay que cambiarlos. La H0 es 9. Altura inicial. ¿Sale? Entonces, esta fórmula es igual que la de compresión simple, ¿eh? El área corregida también es el área inicial sobre el área CF. Y el área CF es igual a 1 menos la deformación unitaria. Bueno. Nuestro esfuerzo va a ser igual a carga sobre área. Aquí no sé por qué está así. Y el área corregida. Y nuestro esfuerzo principal mayor, que es el sigma 1, va a ser igual a nuestro esfuerzo de carga. Este esfuerzo es Q. Más nuestra presión de confinamiento, nuestro esfuerzo de confinamiento, que es este. Este 0.5 pues va a ser constante a lo largo de toda la prueba. Lo que va a ir cambiando es el sigma 1. Y nuestro esfuerzo cortante ahora va a ser igual al esfuerzo sobre 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. ¿Todos lo tienen ya? Bueno, entonces aquí vamos a tener, vamos a hacer una gráfica de esfuerzo contra deformación unitaria. Son milímetros sobre milímetros o adimensional. O sea, si no quieren poner nada, igual está bien. Okay. ¿El esfuerzo cómo es la carga contra, la carga respecto al área corregida.
Luego el esfuerzo principal mayor, sigma 1, es igual al esfuerzo de confinamiento, sigma 3, más el esfuerzo aplicado. Y el esfuerzo cortante tau es el esfuerzo Q sobre 2. Bueno, ya que tenemos nuestros valores, vamos a graficar otra vez esfuerzo contra deformación unitaria. Y en este caso, nuestra deformación unitaria no llega al 20%, se queda aquí como en el 10%. Si nosotros multiplicamos esto por 100, es 10%. Entonces nuestro esfuerzo máximo estaría aquí. Aquí es Q, perdón. Q. Entonces vamos a buscar, para sacar el módulo de Young, ahora este es nuestro esfuerzo máximo, que es de, ¿cuánto es? A ver. Bueno, aquí podemos buscarlo. Nuestro esfuerzo máximo es de 2.61 kilogramos centímetro cuadrado. Nuestro esfuerzo máximo de sigma 1 también lo vamos a seleccionar. Bueno. Ya se trabó mi Excel. Bueno. Entonces, vamos a seleccionar nuestro esfuerzo máximo y lo vamos a dividir entre 2, que sería 1.3. Entonces, en el 1.3, bueno, está trabado mi Excel, pero les voy explicando y ustedes me van diciendo qué les resulta. Bueno, entonces mi esfuerzo máximo es 2.61. La mitad de ese esfuerzo es 1.3, entonces nos vamos a 1.3 aquí en la gráfica. Y lo cruzamos y vemos cuál es su deformación. Entonces nuestro módulo de elasticidad al 50% va a ser 1.3 sobre la deformación unitaria correspondiente. ¿Cuánto nos da eso? Es que no. Ay, Dios.
Estamos haciéndolo al revés. Este correspondería a... Ahí está. Ajá, entonces, ya tienen su módulo de elasticidad, que a mí me quedó de 56.91 kilogramos centímetro cuadrado. Que se desbloqueó mi computadora. Aquí sería este punto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Chicos. Bueno, entonces sigo. Hay que hacer lo mismo para las 3 presiones de confinamiento diferentes. Lo que va a ir cambiando es la presión de confinamiento y obviamente estos dos datos que están aquí. Ahora, para este caso de 1 kilogramo, si se dan cuenta, aquí no tenemos como un esfuerzo máximo bien definido. O sea, nunca hay como una caída, como en el sigma de 0.5. Aquí está mal esto. Esta es la de 0.5, esta es la de 1 y esta es la de 1.5. Entonces podríamos tomar este máximo, pero si este máximo no está a 20% de deformación, pero si estuviera después del 20% de la deformación, entonces tendríamos que tomar el correspondiente al 20% de la deformación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hay que hacer lo mismo para las dos presiones de confinamiento restante. Y al final creo que esto sí ya se los había puesto. Tenemos que graficar igual los círculos de Mohr. Les voy a explicar y ya ustedes lo hacen con más calma. Bueno, igual vamos a tener nuestros ángulos en radianes, nuestro sigma que es el esfuerzo, nuestro esfuerzo normal y nuestro tau que es el esfuerzo cortante. Esto va a ser igual. Pero ahora no vamos a tener como el valor de la ecuación, vamos a tener el valor de sigma 3 y el valor de sigma 1. El valor de sigma 3 va a estar representado en la gráfica como el punto inicial de nuestro círculo de Mohr y nuestro sigma 1 va a estar representado como su final. Este sigma 1 y este sigma 3 y este sigma 1. Entonces, con estas dos coordenadas vamos a calcular nuestro centro y nuestro radio. Teniendo el centro y el radio, calculamos igual el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, como lo habíamos calculado para nuestra prueba anterior. Entonces hay que graficar los 3 círculos y van a quedarles de esta manera. Entonces, la distancia que hay, vamos a colocar una tangente que va a ser la envolvente de falla. Esta va a ser la envolvente de falla que va a tener la misma ecuación que el esfuerzo cortante. Tau es igual a cohesión más esfuerzo
tangente del ángulo de fricción. ¿Sí? Entonces, la ecuación va a ser determinada del 0 a donde empieza nuestra línea envolvente. Y nuestro ángulo de fricción va a ser el ángulo que forma la envolvente con una horizontal. Este ángulo va a representar mi ángulo de fricción interno y esta distancia va a representar mi cohesión. Entonces este suelo es un suelo cohesivo friccionante porque tiene fricción y cohesión. Hay otras envolventes de falla que pueden tener únicamente cohesión, que puede estar la línea recta, o únicamente fricción, que puede empezar desde 0 y tener un ángulo de fricción. En este caso, este suelo es un cohesivo friccionante. Entonces, ustedes tienen que determinar el valor de la cohesión y del ángulo de fricción. Estos dos son los parámetros de la resistencia al esfuerzo cortante en términos de esfuerzos totales, porque recuerden que esta es una prueba tipo UU. Ahora, en una prueba CU, lo único que van a tener de diferencia va a ser que van a tener una columna de presión de agua. Entonces, cuando calculen su esfuerzo, si le restan la presión del agua, entonces ya van a tener esfuerzos efectivos. Y en la CD, pues van a tener exactamente lo mismo, solo que los esfuerzos que calculen van a ser esfuerzos efectivos. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta este momento? Trátenlo de hacer y si mañana tienen dudas los comentamos. Mañana ya es nuestro último día del curso. Para los que no estuvieron presentes la primera clase se las voy a reponer mañana después del curso que tengamos. ¿Sale? Sí. Entonces, no sé si quieran comentar algo más, alguna inquietud. Yo tengo una duda. Sí, dime. Que no tiene que ver con este tema. No importa. Los jales, ¿qué tipo de clasificación de suelo sería? Bueno, todas las clasificaciones de suelo, o sea, no por ser jales va a ser como una clasificación especial. O sea, todos los suelos son arenas o gravas o limos o todo lo que ya vimos del SUX, ¿no? Dependiendo de su granulometría, de su consistencia, etc. Lo que tienen los jales es que tienen otro tipo de composición química. Sí, que podrían ser también una arena, pero con mucha cantidad de químicos, dependiendo de dónde sea tomado o de qué tipo de jales sean, ¿no? Entonces esas propiedades hacen que su comportamiento sea diferente, pero no va a tener una clasificación diferente. Puedes clasificarlo de otra manera, como químicamente, no sé, por ejemplo, viendo tiene tal porcentaje de silicatos y tal porcentaje de tal y ya. Pero para conocer eso, pues tienes que hacer otro tipo de pruebas químicas. ¿Sale? Ok, entonces entraría en fin. No te escuché, perdón. Sí, no se preocupe. Digo, entonces entraría, digamos que en clasificación de finos. Sí, de finos o de gruesos, te digo, dependiendo de cómo sea su granulometría. Ok. Hay jales que son arenas con finos. O hay jales que solo son finos o limos, o sea, dependiendo de sus propiedades. Pero sí Ok, tienen... entonces... Sí. Ajá.
pero sí tienen un comportamiento diferente, pero es debido a sus propiedades químicas. Ah, ok. Bueno, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? No, por el momento no. Bueno, pues los dejo. Muchas gracias. Y traten de hacer la actividad. Mañana resolvemos dudas de todo el curso. Hasta luego, que tengan bonito día.